Hay alerta en 8 estados del centro y del Pacífico por la tormenta tropical Iria. Se abre un socavón en Reforma por las fuertes lluvias. Aumenta 47 el número de muertos por el paso de Harvey en Texas. Hoy inicia en México la segunda ronda de renegociaciones del Telecán. Ernesto Cordero es el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen. La Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai se reúne con el presidente Enrique Peña Nieto y con estudiantes a quienes pide respetar la equidad de género. La juventud de hoy en día tiene un gran potencial de hacer mucho más y me parece que los jóvenes pueden estar involucrados mucho más en la política del país. Destaca el secretario de Hacienda José Antonio Meade las cifras de reducción de pobreza. En la Mostra de Valencia, el mexicano Guillermo del Toro presenta su película La forma del agua. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México, 15 grados centígrados. Como siempre, desde la capital del país, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, querida Pati? Es un placer saludarte. Muy buenos días. Viernes ya, 1 de septiembre, iniciamos el mes patrio, así que pues el ánimo empieza a verse y a manifestarse desde otro punto de vista, con muchísima, por supuesto, festividades, Pati, ¿no? ¿Ya estás lista para el 15, el grito? Claro, por supuesto, desde este momento ya puse mis banderas ahí en casa. Y más si es viernes. Bueno, es un placer saludarlos, estamos listos para iniciar. Antes, permítame saludar a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Son las 6:32, estamos listos, acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. La Premio Nobel de la Paz, la más joven que ha recibido este reconocimiento, Malala Yousafzai, estuvo por primera vez en nuestro país. Los amo. Esas fueron las primeras palabras que Malala les dirigió a los estudiantes mexicanos. La Premio Nobel de la Paz de 20 años está de visita por primera vez en nuestro país y se reunió con jóvenes en la Ciudad de México. La juventud de hoy en día tiene un gran potencial de hacer mucho más y me parece que los jóvenes pueden estar involucrados mucho más en la política del país y podemos ver un cambio muy positivo. La joven pakistaní, defensora de los derechos humanos de las mujeres y niñas del mundo, pidió a los mexicanos respetar la equidad de género y garantizar las mismas oportunidades para todos. Las niñas y las mujeres tienen el potencial de hacer todo. No necesitamos comparar a las mujeres con los hombres, porque podemos hacer todo. Tenemos que eliminar las barreras para ellas. No tenemos que hacer nada adicional. Eso es lo que mi padre me mostró. Malala aseguró que todo niño y niña en el mundo tiene derecho a la educación, al menos a pasar 12 años en las aulas. Para ello, celebró que su fundación ya opere en nuestro país. Creo que en los próximos años podemos crear otros proyectos también en México para ayudar con las organizaciones que ya existen. Así que estoy muy emocionada de que el fondo de Malala también opere en México. Respecto al muro fronterizo del presidente Trump, Malala pidió erradicar el odio que existe entre las naciones y recordar las enseñanzas de personajes como Martin Luther King, Gandhi o Nelson Mandela. Ustedes sí pueden cambiar al mundo sin importar si son niños, jóvenes, hombre, mujer. El cambio es posible. Necesitamos su energía, su entusiasmo. Necesitamos que crean en ustedes y que su voz y sus acciones realmente pueden traer el cambio. Uno de los últimos logros de Malala fue ser aceptada en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Y bueno, hay que contextualizar que Malala sufrió un ataque en Pakistán, un ataque que la dejó al borde de la muerte por grupos radicales que se oponían precisamente a que las mujeres estudiaran en este país de Medio Oriente. A partir de ello, ella estuvo internada en Gran Bretaña
Afortunadamente logró salir y a partir de ahí tomó la bandera como la bandera de la educación, como uno de sus objetivos de lucha para que todos los hombres y mujeres, sobre todo los niños, tuvieran acceso a este derecho universal. Y de ahí una gran carrera que ha tenido esta mujer admirable, una mujer muy joven y que por supuesto es una de las líderes de opinión más importante en todo el mundo. Antes de este evento, en el TEC de Monterrey, Malala se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto. Ahí dialogaron sobre las medidas que ha tomado el gobierno mexicano para brindar una educación de calidad a los niños y niñas de México. El presidente de la República destacó que una de las 5 grandes prioridades trazadas fue impulsar una reforma educativa para asegurar que hubiese mayor calidad en la educación. Precisamente en su encuentro con estudiantes, Malala agradeció el apoyo de los jóvenes en esta lucha por la educación. Ella dijo con sus palabras textuales: en verdad quiero agradecerles por su apoyo, por luchar conmigo a favor de la educación, y cuando veo a jóvenes como ustedes me dan más energías para continuar peleando por la educación de las niñas, así que en verdad se los agradezco. Hay alerta en 8 estados del país por la formación de la tormenta tropical Lidia. El ciclón tropical Lidia, que entró ayer a Baja California Sur, generará importantes lluvias en todo el país las próximas 72 horas. Se trata del 4º fenómeno meteorológico que ha impactado en territorio mexicano desde que inició la temporada de huracanes. De acuerdo con las autoridades, Lidia afectará principalmente a 8 entidades del país. De acuerdo a los pronósticos para las siguientes 72 horas, Lidia favorece el potencial de tormentas torrenciales mayores a 150 litros por metro cuadrado en Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. En estos estados ya se activaron todos los protocolos de prevención, así como 2.377 refugios con capacidad para alojar a 443.401 personas, de los cuales ya brindan resguardo a 1.400 personas afectadas. Asimismo, se han activado el Plan DN3, Plan Marina y el Plan de Apoyo y Auxilio a la Población Civil para casos de desastres, entre otras acciones. Adicionalmente, está la aplicación del operativo Carrusel ya en carreteras. En Los Cabos se cuenta con un estado de fuerza federal de 532 elementos, de los cuales son 150 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 169 de la Secretaría de Marina y 209 de la Policía Federal. Las lluvias también afectaron la Ciudad de México, donde se contabilizaron 800 personas afectadas principalmente por inundaciones, además de vuelos retrasados en el aeropuerto. El Coordinador Nacional de Protección Civil afirmó que pese a ello, los protocolos de prevención permitieron tener saldo blanco. Si no hubiera habido una magnífica operación que estuvimos monitoreando durante toda la tarde, noche y esta madrugada de los sistemas de agua potable de la Ciudad de México en coordinación con la Conagua, hubiésemos tenido inundaciones mucho más graves que las que se observaron. El titular de Conagua informó que ya se trabaja en un nuevo sistema de captación de agua de lluvia que permitirá mitigar los efectos de las lluvias torrenciales en el Valle de México. Con información de Antonio López, México al Día. También la tormenta tropical Lidia tocó tierra la madrugada de este viernes en Cabo San Lucas, allá en Baja California Sur. Ahí las lluvias torrenciales han provocado severas inundaciones, colapsando avenidas y cubriendo de agua varios automóviles. Ante esto, Protección Civil, así como autoridades estatales y municipales, ya se encuentran apoyando a la población a través del Plan Marina. Y también ha llovido mucho en la Ciudad de México. Las inundaciones se volvieron a hacer presentes. El túnel deprimido de Mixcoac, inaugurado hace 3 días, estuvo así, con estos encharcamientos de hasta 50 metros de profundidad. La circulación se vio afectada. Así es, medio metro de inundación. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Edgar Tungui, aseguró que la acumulación de agua en este túnel se debió pues a la acumulación de basura también. En Xochimilco se desbordó el río San Buenaventura, que provocó el cierre de la avenida San Lorenzo e inundaciones en 20 viviendas. En Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán, la Secretaría de Protección Civil mantuvo la alerta roja debido también a la acumulación de agua.
Y si esto fuera poco, en la Ciudad de México, también en la Ciudad de México se abrió un socavón en el cruce de las calles Humboldt y Cristóbal Colón en el centro de la Ciudad de México, unos cuantos metros, literalmente pocos metros de Paseo de la Reforma. El hundimiento tiene 12 metros de profundidad y cerca de 10 metros de diámetro. Afortunadamente no hubo víctimas. Al respecto, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, afirmó que el socavón se formó derivado de la calidad del subsuelo, pues se trata de un territorio que fue un lago. Pidió a los jefes delegacionales hacer revisiones periódicas. Son fugas que están en la parte subterránea, que pueden ser de drenaje, que pueden ser de agua pluvial, que no se observan en la parte superior y que la movilidad de la característica de la tierra que tenemos, sobre todo en la Ciudad de México, hace que se puedan dar este tipo de situaciones. Es muy importante en todas las colonias y en todas las vialidades estar en permanente vigilancia. Texas sigue sufriendo los estragos de Harvey. Al menos 47 personas han muerto, según la última cifra, debido a las inundaciones, mientras que más de 32,000 están en los albergues, no pueden regresar a sus casas. Las autoridades informaron que las explosiones en una planta química de Texas se trató de una reacción de los productos que están ahí almacenados y también pidieron calma a la población. No quiero que la gente piense que se trata de explosiones masivas. Estamos tratando de asegurarnos de que nuestros ciudadanos estén tranquilos y conozcan la verdad. Estas son pequeñas rupturas de contenedores. Pueden tener un sonido como de estallido, algo de esa naturaleza. Esto no es una explosión masiva. El presidente Enrique Peña Nieto, a nombre de México, expresó sus condolencias al pueblo estadounidense y a los familiares de los fallecidos por el paso del huracán Harvey. A través de un comunicado, Presidencia de la República dijo reconocer el heroísmo de los mexicanos que murieron en las inundaciones y de otro compatriota que desapareció realizando labores de rescate. También informó que ya se pusieron en contacto con los familiares de dichas personas y que trabajan de manera ininterrumpida para apoyar a los connacionales que residen en esta zona afectada. El presidente Enrique Peña Nieto designó al embajador Luis Alfonso de Alba como subsecretario para América Latina y el Caribe en sustitución de la embajadora Socorro Flores. Esto va a ser a partir del 25 de septiembre. De Alba Góngora era representante de México ante la Organización de Estados Americanos, fue también embajador de México en Austria. La Cancillería informó que se someterá a ratificación del Senado también 14 nombramientos de titulares de representaciones de México en el exterior. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hablaron sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y confiaron en alcanzar un acuerdo para final de año. A través de un comunicado, la Casa Blanca precisó que los líderes conversaron ayer por teléfono previo al inicio de la segunda ronda de renegociación del Telecán que se realizará a partir de hoy en México. Y a pocas horas de que inicie esta segunda ronda de renegociaciones, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reconoció que todo acuerdo comercial necesita modernizarse. Hace más de 20 años, dijo, el mundo se ha transformado profundamente, convirtiéndose en una gran cadena productiva en la que los países ya no compiten como países, sino como regiones. Dijo que en las negociaciones México mantiene una postura constructiva que privilegia los acuerdos sobre las diferencias. Por su parte, las Secretarías de Agricultura de México y de Estados Unidos se pronunciaron porque la modernización del Tratado de Libre Comercio fortalezca el mercado agroalimentario de la región. En una reunión celebrada en la Ciudad de México también destacaron los beneficios del libre comercio y la necesidad de continuar con el Telecán a fin de crear mercados abiertos, equitativos, transparentes y competitivos. Pero, ¿qué es lo que está en juego en esta renegociación del Telecán? Aquí algunas cifras. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es un tema que solo incumba al gobierno. Hay temas que impactan en nuestro día a día. Puede impactar, por ejemplo, el aguacate, ¿no? Todos nos encanta nuestra torta con aguacate y el aguacate es un producto muy importante de exportación mexicana hacia Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa con la negociación de ese tipo de productos? La modernización de este acuerdo no es un asunto menor. Estas son las cifras del Telecán.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, para el 2016 el intercambio trilateral llegó a más de $1 billón, es decir, creció más del 250% desde su entrada en vigor. Es muy importante el TLC dentro de la actual lógica de la política económica porque, yo repito, hay más del 80% de nuestro comercio concentrado en América del Norte, específicamente con Estados Unidos, y el hecho de reconfigurar esa lógica de diversificación tardará un poco de tiempo. Las importaciones de México en Norteamérica pasaron de $46.470 millones en 1993 a $189.214.2 millones en 2016. En tanto, las exportaciones de nuestro país en la región pasaron de $44.474.4 millones en 1993 a $313.081.5 millones en 2016. México se está actualizando, México siempre ha sido un referente en negociaciones comerciales internacionales y este va a ser un nuevo referente porque abre la posibilidad de que sea el primero de muchas actualizaciones y eso implica elevar las reglas del comercio internacional del siglo XXI. Los intereses de México en la modernización del Telecán son claros: evitar aranceles y cuotas compensatorias, así como mantener la relación económica con Estados Unidos y Canadá. Sí, creo que podría haber algunos sacrificios, pero esos sacrificios tendrán que estar en la lógica, en la dinámica de no aceptar, por supuesto, las tasas impositivas o bien la imposición de aranceles. ¿Por qué? Porque si se ponen aranceles, entonces la lógica o el espíritu del Tratado de Libre Comercio ya no existiría. Sin embargo, especialistas consideran que México podría enfrentar diversos retos a lo largo de las rondas de negociación. El primero de ellos es la situación política de Estados Unidos, aunado a las actitudes de su presidente Donald Trump, como sucedió días antes de este segundo encuentro. El presidente de Estados Unidos se encuentra en un torbellino con muchos temas pendientes en la agenda de política nacional. El TLC podría ser una buena excusa, la plataforma electoral para el próximo año. Hay elecciones intermedias y en 3 años habrá elecciones presidenciales. Entonces, esto es una muy buena opción para poder tener más electores cautivos. También destacaron la importancia de que México consolide su política de diversificación de mercados, aunque reconocen que esto podría llevar tiempo. Para México al Día, Flor Hurtado. Pues por supuesto le daremos todo el seguimiento y el lunes les tendremos todas las conclusiones y resultados de esta segunda mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio. En otros temas, el miércoles el Coneval informó que del 2014 al 2016 la pobreza en México se redujo 3.5 puntos. Al respecto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda y exsecretario de Desarrollo Social, aseguró que estos resultados son un avance importante. De gira de trabajo por Chiapas, reconoció que aún hay retos en la materia, por lo que se deben redoblar los esfuerzos. Ese despliegue de todos hoy permite que se entreguen buenas cuentas y que podamos ver con optimismo el que seguir perseverando sobre esa vía nos puede ayudar a construir un país más incluyente, un país mejor, un país que ofrezca a sus gentes mejores oportunidades. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que la educación ha sido un detonante para reducir también la pobreza en este país. Esto lo dijo por los resultados que dio a conocer el Coneval sobre la disminución de la pobreza en 3.5%. Dijo que ha sido significativa la reducción de los índices de personas con alguna carencia educativa, ya que en 2014 representaban 22.4 millones y en 2016 21.3 millones de personas. Así es, Pati, importante estos datos históricos también, puesto que hablar de la reducción de la pobreza en un 3.5%, pues es justamente una de las notas esperadas por cualquier gobierno en términos de que los programas, que bien lo ha dicho la Secretaría de Desarrollo Social, ya no se están convirtiendo en programas asistencialistas, sino en programas que buscan precisamente detonar la creación de nuevas empresas o nuevos modelos que emprendan el bienestar para la familia en materia educativa. Precisamente, Pati, si me lo permites, tenemos en la línea telefónica a Paula Hernández Olmos, ella es coordinadora nacional de Prospera. Paula, es un placer saludarte, muy buenos días, precisamente para hablar de estos datos que acabamos de dar a conocer, que se dieron durante lo largo de la semana y que por supuesto son buenas noticias. No sé tú qué opinas al respecto. Muy buenos días, Omar, muchas gracias. Buenos días, Pati, buenos días a todo tu auditorio.
Sí, por supuesto, son buenas noticias. Está el Coneval esta semana dando a conocer cifras que reflejan una disminución en la pobreza. 2.1 millones de personas que salen de la pobreza extrema y sobre todo, bueno, algo que hay que destacar, de acuerdo a cómo se mide la pobreza en México, la pobreza obviamente se va moviendo de extrema a moderada y hoy abandonan la fila de la pobreza en general casi 2 millones de personas o más. Son buenas noticias, habla de que la política social en México está dando resultados y sobre todo pues esta hoja de ruta en la que nos hemos metido a través de la Estrategia Nacional de Inclusión no la debemos de perder y debe de seguir el caminar para que podamos seguir disminuyendo cifras de pobreza. Paula, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cuáles fueron las principales estrategias precisamente para abatir el número de pobres en este país? Y me gustaría preguntarte, ¿qué es una persona pobre en México? Sí, empezaría yo por quién es pobre, y en México nos trazamos la medición de pobreza en una línea multidimensional. En México no sucede como en otros países que únicamente a partir del ingreso, quien esté por debajo de los ingresos se consideran pobres. Y a esto me referiría, si nosotros nos midiéramos igual que Brasil o igual que, por ejemplo, países como Rusia, la pobreza que existiría en México sería por debajo de la mitad de lo que hoy existe. En México nos planteamos una línea más alta. Decidimos que el ingreso no era suficiente para establecer que una familia vive en condición de pobreza y había que hacerlo multidimensional. Y ahí hay 6 carencias que son muy importantes. El acceso a la educación, el acceso a la salud, a la alimentación, a los espacios a la vivienda, a los servicios básicos a la vivienda y la seguridad social. Estos 6 son parte de las carencias que nosotros en México medimos. Y quien está por debajo de la línea de bienestar mínimo y que además tiene 3 carencias o más de estas que ya mencionaba, se considera pobre extremo. Quien está por debajo de la línea de bienestar mínimo, pero que tiene menos de 3 carencias, se considera en una pobreza moderada. Así es como quien está en esa condición es a quien en este momento y desde hace 10 años, en base a la Ley General de Desarrollo Social, se le considera en pobreza. Y ahora bien, ¿cuál es la estrategia que el gobierno de la República está llevando a cabo? Es la Estrategia Nacional de Inclusión, es la participación de todas las secretarías del gobierno federal, más la participación de los gobiernos estatales y hasta en casos hasta los municipales. Y es como estamos moviendo estas carencias que hoy llegan a sus mínimos históricos. Y quisiera yo compartir, por ejemplo, muy rápido una cifra. En materia de salud, que es la carencia que en menor medida hoy se está viendo, o sea, hoy es la que más se ha movido hacia abajo. En el 2012 había 21.5% de población sin acceso a la salud. Hoy estamos llegando a 15.5% de población sin acceso a la salud. Eso habla de una coordinación muy estrecha entre la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza el secretario Luis Enrique Miranda, y la Secretaría de Salud. O un ejemplo más, si me lo permiten, educación, que es una de las carencias y que no es solo suficiente que asistas a la escuela, sino quienes están en rezago educativo. Aquellas personas que por necesidad tuvieron que abandonar los estudios y que no concluyeron su educación básica. Ahí hemos logrado, a partir del Instituto Nacional de Educación para Adultos, generar acciones que permitan superar el rezago educativo y en base a cifras de Coneval, 1.3 millones de personas lograron su certificado en primaria y secundaria. Esto es parte del trabajo que estamos haciendo, muy coordinado, así lo ha instruido el presidente Enrique Peña Nieto, y estamos todas las secretarías trabajando, la Secretaría de Desarrollo Social quien comanda todas estas acciones, y estamos viendo afortunadamente disminuciones importantes en la pobreza. Paula, hay un cambio importante en la visión de este tipo de programas, que es eliminar ese asistencialismo, por un lado, y por otro lado me gustaría que pudiéramos abarcar el papel tan importante de la mujer en las familias mexicanas, pero también en la obtención de programas que produce precisamente Prospera. Sí,
gracias, Omar. Prospera es un programa de transferencias monetarias condicionadas, como ustedes saben. Es un programa que además hemos decidido que el recurso se le entregue a la mujer, que además, en base a evaluaciones, hemos identificado y lo sabemos plenamente que así sucede en México, es quien mejor administra el gasto del hogar. La mujer es quien recibe estas transferencias monetarias de manera bimestral, sabiendo que ellas hacen maravillas con el recurso, Omar, pero buscan la manera en la que siempre haya una diversificación de la dieta dentro de la familia mexicana. Y además hoy estamos haciendo a partir de Prospera un gran cambio. Le apostamos a la productividad y le apostamos a la inclusión laboral. Estos programas dejan atrás quizás estos rasgos asistencialistas que pudieran tener para convertirnos en programas de desarrollo, motores económicos, y que estas familias prosperas, son 6.7 millones de familias en el país, casi 28 millones de mexicanos reciben estos apoyos, 1 de cada 4 están dentro de este programa, y lo que estas familias piden es el poder incorporarse a estos trabajos, a esta actividad productiva que le permita generar mayores ingresos y que salgan de manera sostenida de la pobreza. Es así como Prospera, un programa de inclusión social, un programa del Gobierno de la República, ha metido en sus componentes, hemos incorporado esta visión productiva, visión laboral, y hemos añadido que en sus componentes originales, que son la salud, la educación y la alimentación, vayamos siempre por más. En la educación, por ejemplo, hemos incorporado la beca de educación superior. Ya hoy los jóvenes Prospera tienen acceso a esta beca para que concluyan sus estudios. Hemos incorporado una alianza estratégica con el sector salud, de tal manera que la familia Prospera tenga seguro popular. No puedes concebir que estas familias que están por debajo de la línea de bienestar mínimo, que son pobres extremos, no tengan acceso a la salud. Y es como este gobierno se ha propuesto que todos tengan acceso al seguro popular. Así es. Y en el caso de alimentación, con nuevos suplementos nutricionales. Así es, Paula Hernández, pues sí, parte fundamental es la salud y también la educación, como escuchábamos al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. El acceso a la educación permite también pues poder abandonar el asunto de la pobreza extrema o la pobreza en este país. Así es, nosotros tenemos, Pati, que seguirle apostando a la educación. Así es. La manera en la que México cada día va a ser más próspero y va a ser un país de iguales, va a ser a partir de apostarle a la educación. Por esto programas como la reforma educativa y apostándole a la salud, porque no podemos pensar que nuestros niños vayan a la escuela si no van a partir de condiciones de salud buenas y la familia en general en México tenga acceso a una condición de salud favorable. Claro. Y a esto también agregaría, si me permiten, la estrategia de comedores comunitarios, que es tan importante, a partir de la Secretaría de Desarrollo Social. Y es que hoy hay en México más de 5,000 comedores comunitarios, se sirven al día 1 millón de raciones calientes que permiten que, y además la estrategia es que estén cerca de las escuelas, estos comedores, que permiten que nuestros niños y niñas de México, cuando lleguen a la escuela, vayan con un desayuno caliente, claro, que vayan con la posibilidad de salir de la escuela y encontrar también este comedor. Comedores donde más de 66,000 voluntarias, claro, mujeres de las comunidades, de las colonias, de los barrios, han tomado la decisión de cocinar en estos comedores, lo hacen de manera voluntaria, sin recibir ninguna retribución, pero solo lo hacen por el amor que le tienen a México y el amor que le tienen a sus familias en la comunidad. Muy bien, Paula Hernández Olmos, te agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana en México al Día, coordinadora nacional de Prospera. Gracias, un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Muchas gracias, Omar, gracias, Pati, y muy buenos días a todo tu auditorio y a ustedes, por supuesto. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias también a quien nos acompañó en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen. En verdad quiero agradecerles por su apoyo, por luchar conmigo a favor de la educación, y cuando veo a jóvenes como ustedes, me dan más energías para continuar peleando por la educación de las niñas.
La Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, y el presidente Enrique Peña Nieto conversaron sobre los avances en materia educativa. La tormenta tropical Lidia toca tierra en Baja California Sur. Hay alerta en 8 estados de la República. En la Ciudad de México sigue lloviendo. El nuevo túnel de Mixcoac se inunda. Aumenta a 47 la cifra de muertos por el paso del huracán Harvey. Hoy inicia la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la Ciudad de México. Los presidentes Donald Trump y Justin Trudeau hablaron de la renegociación del Telecán. Confían en alcanzar un acuerdo para final de año. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que la educación ha sido un detonante para reducir la pobreza en nuestro país. En noticias internacionales, Estados Unidos anuncia la llegada de más militares a Afganistán. Más adelante, la muestra Rompiendo Muros del Museo Memoria y Tolerancia expone los fenómenos de migración y refugio en el mundo. Y en los deportes, el Paris Saint-Germain contrató al delantero francés Kylian Mbappé. El gobierno de Estados Unidos anunció que fueron elegidas 4 compañías para que construyan los prototipos de lo que sería el muro fronterizo con México. El subdirector interno de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detalló que las compañías electas fueron Cadal Construction en Alabama, Texas Sterling Construction en Houston, Fisher Sand and Gravel, Fisher Industries en Arizona y finalmente W.G. Yates and Sons Constructions en Filadelfia. El gobierno también de Donald Trump enviará más militares hacia Afganistán. De acuerdo con el secretario de Defensa, Jim Mattis, el mandatario ha dado instrucciones para el refuerzo militar de los Estados Unidos en Afganistán. El Departamento de Defensa dijo que hasta el momento habían 11,000 militares en este país de Medio Oriente, aunque no dio detalles sobre el número de militares que se enviarán a Kabul, la capital, reafirmando de esta forma la postura de Donald Trump de mantener absoluta discreción para no ayudar al enemigo. Luego de que el Kremlin decidió reducir la plantilla diplomática en Washington, Moscú, el gobierno de Estados Unidos anunció que antes del sábado va a cerrar el consulado de Rusia en San Francisco y 2 anexos diplomáticos, uno en Washington y otro en Nueva York. En un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que la Unión Americana aceptó la decisión de Rusia para reducir el tamaño de la delegación estadounidense en el Kremlin, una acción que calificaron de injustificada y perjudicial para las relaciones entre ambos países. En otras partes del mundo, la exfiscal venezolana Luisa Ortega llegó ayer por la tarde, aquí a la Ciudad de México para continuar con sus denuncias en contra del gobierno de Nicolás Maduro. A través de su cuenta de Twitter, la exfiscal informó de una reunión que sostuvo con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Dicha reunión fue con el objetivo de coordinar acciones para la lucha contra la corrupción. En Venezuela, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con su principal opositor Leopoldo López. El exmandatario español, quien busca facilitar el proceso de negociación entre el régimen chavista y la oposición, estuvo en el Palacio de Miraflores en Caracas, reunido con Maduro, también con Cecilia Flores, la esposa de Maduro, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, alcalde de la zona centro-occidental de Caracas. De acuerdo con medios, horas antes de arribar al Palacio de Miraflores, Rodríguez Zapatero estuvo en casa de Leopoldo López, con quien tuvo una conversación de más de 1 hora. Hasta el momento, ni el exmandatario español ni el presidente de Venezuela han hablado sobre los temas que abordaron en este encuentro. En Francia, el presidente Emmanuel Macron presentó una reforma laboral que flexibilizará la contratación y el despido contra el objetivo de atraer nuevas inversiones y reducir el desempeño en su país. El Consejo de Ministros adoptará los textos de las reformas antes del fin de mes y en las semanas siguientes el Parlamento deberá ratificarlas para su aprobación. Esta nueva reforma romperá con un sistema que, según el presidente francés, solo beneficia a unos cuantos a costa de la exclusión de los más jóvenes y los menos cualificados. En Estocolmo, Suecia, un hombre armado con un cuchillo atacó a varios agentes de la policía. De acuerdo con las autoridades, un policía fue herido en el cuello y está grave. Después de este incidente, la policía acordonó el área
conocida por el tráfico y consumo de drogas. El portavoz de la policía de Estocolmo dijo que el atacante fue detenido y aseguró que aún no descartan que se haya tratado de un posible atentado terrorista. Vamos a las breves del país. Elementos de la Policía de Investigación detuvieron al justiciero de la delegación Venustiano Carranza, un hombre de 37 años de edad que en días pasados asesinó a un ladrón e hirió a otro cuando pretendían asaltarlo en la colonia Morelos. Se dio a conocer que el detenido era un agente de la Secretaría de Seguridad Pública. Policías estatales rescataron a 3 personas tras 24 horas de permanecer privados de su libertad en Reynosa, Tamaulipas. Durante recorridos de vigilancia, los agentes detectaron sobre una calle de la colonia Las Fuentes a sujetos en posesión de armas largas. Los captores intentaron huir en una camioneta, sin embargo, chocaron calles adelante. Al revisar la camioneta, las autoridades encontraron a los secuestrados. Humberto Flores el Flaco, considerado como uno de los 4 operadores de Santiago Mazarí, el Carrete, supuesto líder de los Rojos, fue detenido en Playa del Carmen, Quintana Roo. En el operativo también se aseguraron 2 kilogramos de metanfetamina y dinero en efectivo. La volcadura de un autobús frente al plantel 26 del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí dejó un saldo de 35 estudiantes y un maestro lesionados. De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se debió a la poca visibilidad por la lluvia y a la velocidad en la que circulaba el vehículo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciará el proceso de revocación de licencia del operador. Nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio Regina Sevilla. Ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República. Y como siempre vamos a hablar de temas muy interesantes. En esta ocasión del euroescepticismo en la Unión Europea. Es un gusto, Regina, que estés Muchas con nosotros gracias, Pati. y que nos hables precisamente sobre este importante tema. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me gustaría empezar explicando qué es el euroescepticismo. Lo entendemos como un movimiento político y social que se basa en el rechazo hacia la Unión Europea. Hoy en día vemos que en diferentes países miembros se ha comenzado a tener desconfianza en las instituciones de la Unión Europea, además de un rechazo hacia los valores fundamentales que están establecidos en la legislación de este bloque. Asimismo, actualmente vemos que diferentes países han comenzado a querer proteger su identidad nacional, así como trabajar para conseguir sus intereses nacionales, dejando de lado un poco los compromisos que adquirieron al ingresar a este bloque. Esto es importante señalar que el fortalecimiento del euroescepticismo va muy de la mano con el auge que están experimentando los partidos de extrema derecha en toda Europa, así como con una creciente pérdida de confianza hacia la Unión Europea en general. Y quería decir que el Brexit, pues diríamos que es la máxima expresión del euroescepticismo, ¿no? Correcto. Bueno, era algo que ya se venía viendo. En las distintas partes de Europa, este fortalecimiento de la extrema derecha y del euroescepticismo puede verse reflejado de distintas maneras y tiene distintas causas. Por ejemplo, en el Reino Unido, más bien fue por este rechazo hacia a la crisis económica que se estaba viviendo y también al rescate de los países europeos. Asimismo, surge un gran miedo hacia la migración, hacia el terrorismo, que es lo que podemos ver generalmente pues, en todos los países, especialmente en los países de Europa del Este. Claro. Por otra parte, en los países nórdicos tenemos más marcado ese deseo de conservar su identidad nacional y proteger como tal sus tradiciones, sus costumbres. Hablabas de Europa del Este, pero me gustaría que fueras más precisa. ¿Qué otros países tienen este problema precisamente de euroescepticismo y pues cuáles son los que se podrían acercar más a la tendencia de lo que fue Gran Bretaña, en un momento buscar abandonar la eurozona y en este contexto además de elecciones presidenciales, bueno, de cambio de canciller en Alemania este mes? Correcto. Mira, pues como dices,
en unos países donde se ve más fuerte esta tendencia es en los países de Europa del Este, como comentaba hace un momento, especialmente en los miembros del Grupo Visegrad. Este grupo está integrado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Y bueno, en Hungría y Polonia se ha visto claramente esta tendencia hacia la extrema derecha. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán, quien está en el poder desde 2010, ha comenzado a realizar una serie de reformas en la Constitución que han alarmado a toda la Unión Europea, incluso a nivel internacional, porque tienen una clara tendencia hacia el racismo, la xenofobia y, bueno, el conservadurismo. Esto pues lo vemos reflejado especialmente en la migración. Como saben, Hungría siempre ha rechazado estas cuotas de refugiados que son establecidas por la Unión Europea. Y bueno, recientemente, el 2 de octubre, el primer ministro organizó un referéndum en contra de esta llegada, exactamente, y se les planteaba la pregunta a los ciudadanos de si estaban de acuerdo que la Unión Europea decidiera, sin tomar en cuenta la consideración del propio Parlamento húngaro, de recibir a migrantes en su territorio. Este referéndum, bueno, no fue válido porque no contó con la participación del porcentaje necesario. Sin embargo, Viktor Orbán dijo que había sido exitoso, ya que el 98% del porcentaje de las personas que fueron a votar votaron en contra de esta llegada de refugiados. Regina, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué ocurrió en el caso de Europa para que toda esa globalización, toda esa integración, todo lo que se había logrado, de pronto tuviera una voltereta, ¿no? Sí. Que lleva al euroescepticismo? Desde el punto de vista de ustedes como analistas, ¿esto cómo nos afecta, por ejemplo, a México, a América Latina? Porque alguna connotación debe tener para países como el nuestro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, todos hemos visto a la Unión Europea como un ejemplo, ¿no?, de esta integración, de esta unidad. Ahora, con el fortalecimiento del euroescepticismo, cada vez se ve más fragmentado. Esto es un gran golpe para la Unión Europea porque cada vez más países lo desafían. Entonces, se afectan valores como la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, y esto afecta a Latinoamérica, afecta a México, especialmente ahora con la llegada de Donald Trump al poder, que estos países de Europa del Este han apoyado y han dicho que se alegran porque Donald Trump haya ganado las elecciones, porque consideran que es una defensa y que gracias a él continúa la democracia en este país, lo cual, pues bueno, vemos que no es totalmente cierto, no es cierto. Ahora, del otro lado de la moneda, precisamente, ¿quiénes son los países que contrarrestan precisamente este euroescepticismo? Pues mira, ahorita tenemos a Francia. De hecho, el presidente recientemente hizo una gira. Él buscaba promover, es pro-Europa, entonces buscan promover estos valores, y de la gira excluyó a Polonia y a Hungría, porque él se da cuenta exactamente qué es lo que está sucediendo y buscan la unidad. Igual en el Parlamento Europeo, bueno, las instituciones, la Comisión, el Consejo Europeo, quieren seguir fortaleciendo esto y recuperar la confianza en sus ciudadanos, quien cada vez, bueno, sienten más temor hacia el rumbo que pueda seguir. Claro. Pues muy interesante este tema, seguramente dará mucho de qué hablar porque se mueven los hilos de la política europea, de las relaciones internacionales, y un esfuerzo que han, como dices, generado gran admiración, pues ahora se ha visto un poco revertido y genera mucha, precisamente esto, ¿no?, euroescepticismo. Sí, además hay que decir que Europa siempre ha sido como el ejemplo, ¿no? Sí. Claro. Desde la historia de la humanidad sobre el desarrollo, los avances, y pues sí, esto está afectando, como tú bien señalas, ¿no? Sí, claro. Por lo pronto el ánimo que pueden tener las naciones hacia una mayor integración. De hecho, y bueno, ya tenemos próximamente elecciones en Alemania, en Hungría también vienen elecciones legislativas, y esto es aprovechado por varios países y gobiernos que están en contra de la Unión Europea para fortalecer su discurso radical y empezar a atraer a todos esos electores de los partidos de extrema derecha y poder continuar en el poder en 2024.
2018. Y datos interesantes, mencionó hace rato a República Checa, ayer el Banco Mundial daba un informe de que la República Checa es el país con menos desempleo de toda Europa, entonces empiezan a generarse ese tipo de comparativos, ¿no? Sí. En fin, muy interesante, muchísimas gracias. Regina gracias Sevilla, investigadora del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Es tu primera ocasión, lo hiciste muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias. En otros temas, el Pleno del Senado eligió al panista Ernesto Cordero como el presidente de la mesa directiva para el ejercicio del tercer año en la actual legislatura. Con la ausencia de la mayoría de la bancada panista y con una votación de 77 a favor, 2 abstenciones y 3 votos para otros candidatos, Cordero fue electo para presidir el Senado. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura que me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Mientras tanto, el priista Emilio Gamboa Patrón estará a cargo de la Junta de Coordinación Política. Luego de que 6 diputados pertenecientes al PRD se unieron a Morena para convertir al partido de López Obrador en la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados, el PRI le prestó 8 legisladores al Verde para que de esta manera Morena quede en la quinta posición en San Lázaro. Las bancadas quedarían así: el PRI tendría 197 diputados, el PAN 109, el PRD 54, el Verde subiría a 47 y Morena con 45. Con esto Morena queda fuera de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. En otros asuntos, colegas periodistas fueron reconocidos por su trayectoria y su destacada labor de informar. El Club Primera Plana otorgó reconocimientos por 25 a 60 años de trayectoria periodística a profesionales de la radio y televisión de todo el país. En este tema no puede haber egoísmo ni escatimarse esfuerzos. En esta magna ceremonia, en la que serán reconocidos colegas de medios impresos, de radio, televisión y portales cibernéticos, prevalece, como siempre, un creciente ánimo de fraternidad, de unidad y de solidaridad. En su oportunidad, Roberto Calleja, coordinador operativo de comunicación social de la presidencia, aseguró que el gremio periodístico debe sumar esfuerzos para el desarrollo del país. El pensamiento de que todos, periodistas, comunicadores, empresarios, dirigentes gremiales, todos quienes participamos también en el gobierno de la República, estamos unidos por una sola causa que se llama México. Esta ceremonia, en su edición número 25, estuvo presidida por destacados periodistas como Raúl Gómez Espinosa, Teodoro Rentería, José Arnulfo Domínguez y el director de televisión educativa, Gustavo Lomelín. Ahí se otorgó este reconocimiento a más de 100 periodistas de todo el país que han cumplido con la labor y la pasión de informar. Lo que entraña de compromiso, de perseverancia, de talento, de esfuerzo, de criterio y, por qué no decirlo, de valor para ir cumpliendo cada año de ejercicio profesional. Yo hoy quiero felicitarles a los galardonados, no solamente por esa cuenta larga, sino por lo que implicó las cuentas cortas de cada día y cada año que hoy estamos celebrando. Además, se hizo un llamado a todo el gremio, a la unidad y a continuar con el ejercicio pleno de esta profesión. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y es viernes en corto, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que vea usted esta conversación que tuvo mi compañera Ana Cristina Olvera con Lorena Guillé, directora ejecutiva de Fundación Cinépolis. Aquí un adelanto de esta interesante conversación. Yo crecí en Monterrey, soy una mezcla de familia moreliana, regiomontana. Siempre he dicho que mi corazón es como un uchepo relleno de machaca. Y todas las vacaciones pues viajábamos ya sea a Morelia o a México también con la familia de mi papá.
y era toda una preparación. Mis papás nos decían, saquen la ropa que no están usando, los juguetes, y era aquella época donde nos echábamos 13 horas en carretera, en la camioneta, todos juntos, y cuando llegábamos a Matehuala ya sabíamos que era abrir la cajuela, sacar cajas con ropa, comida, cosas que habíamos comprado y cosas que ya no usábamos, para darle pues a todas las mujeres que estaban ahí en la orilla de la carretera con sus hijos. Y yo creo que ahí aprendí que, bueno, a lo mejor en ese momento no estaba consciente, pero aprendí mucho por el ejemplo. Y eso también ha sido algo que me ha marcado mucho, ¿no? Hace 12 años llevamos el cine Albergues Indígenas en Michoacán, a 600 kilómetros de Morelia, en la costa, y llegué a un lugar que se llama Pómaro. Y entonces era un albergue de 25 metros cuadrados el área donde íbamos a poner el cine, tapamos con bolsas negras de basura para que no entrara la luz. Llevábamos un proyector de una sala de juntas y una palomera. Y comienza la función. Y al terminar la película, yo me acuerdo que veía a los niños riéndose y disfrutando. Y cuando termina la película les pregunto, ¿alguno de ustedes conocía el cine? Y uno de ellos levanta la mano y dice, yo no, pero justo así me lo imaginaba. Y en ese momento cuando yo veo, pues eso, ¿no? Sentados en el piso, las bolsas negras de basura, todo, de verdad es que sentí que el cine era mucho más que el espacio como lo conocemos. Las Secretarías de Agricultura de México y de Estados Unidos se pronunciaron porque la modernización del Tratado de Libre Comercio fortalezca el mercado agroalimentario de la región. En México al Día, Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional de Prospera, nos habló sobre la reducción de los índices de pobreza en nuestro país. Son buenas noticias, habla de que la política social en México está dando resultados. Y sobre todo, pues esa hoja de ruta en la que nos hemos metido a través de la Estrategia Nacional de Inclusión, no la debemos de perder y debe de seguir el caminar para que podamos seguir disminuyendo cifras de pobreza. Hoy inicia en México la segunda ronda de renegociación del Telecán. En el mundo, en Suecia, un hombre armado con un cuchillo atacó a varios agentes de la policía. Más adelante, Alexa y Cortana, los respectivos asistentes de voz de Amazon y Microsoft, pronto podrán interactuar. Y en los deportes, la selección mexicana juega hoy ante Panamá en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. Y del mundo real nos vamos al mundo virtual, como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Pati y Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana como todos los días y por supuesto quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22 de Ingenio, de Aprende TV, también por Facebook Live a través de la cuenta Noticias México al Día y nuestras publicaciones en Twitter las pueden seguir en @mexaldía. Y pues vamos a hablar de ciencia, tecnología, innovación. Y vamos a hablar un poco de Uber, esta firma que en los últimos meses ha dado tantísimo de qué hablar. Ahora quiere cambiar el rumbo que ha llevado en el último año y luego de casi 3 meses de la salida de Travis Kalanick como CEO, quien como recordarán se vio envuelto en varios escándalos, pues ahora la compañía decidió darle el puesto al iraní Dara Khosrowshahi, quien desde 2005 se desempeña como el CEO de Expedia, que es una de las firmas tecnológicas dedicada al turismo más grande a nivel mundial. La noticia pues ha tomado por sorpresa al mundo de la tecnología y los negocios, dado que Khosrowshahi no figuraba en los posibles nuevos CEOs de Uber, entre los que se encontraban nombres como el de Jeff Immelt, que es el CEO de General Electric, quien pues ya informó a través de su cuenta de Twitter que no participaría en el proceso de selección del nuevo dirigente de la firma Uber. Khosrowshahi
es, como le comenté, iraní-estadounidense, tiene 48 años y su carrera la ha desarrollado en el estado de Seattle. Bajo su guía, Expedia pues se convirtió en la mayor agencia de viajes de los Estados Unidos y se colocó en más de 60 países, y además el ejecutivo también ha encabezado las adquisiciones de los sitios Hotels.com, Orbitz, HomeAway, Travelocity o Trivago, todas estas pues importantísimas firmas tecnológicas que se dedican al turismo. Khosrow Saji confirmó que pues parece que sí va a aceptar el cargo de CEO de Uber, y con esto esta firma, que como estábamos platicando ya en los últimos meses, pues se ha visto envuelta en escándalos como que su servicio ha decaído mucho, como que pues se ha visto envuelto en otro tipo de dimes y diretes, como fue cuando Travis Kalanick formaba parte de uno de los consejos de Donald Trump, etcétera. Ahora pretende renovar su imagen con esta nueva alineación, con este nuevo CEO que se integraría a sus filas. Así que ya veremos cómo le va. Y bueno, Alexa y Cortana no son personas, son los asistentes de voz de Amazon y de Microsoft respectivamente, y se acaba de anunciar que pronto van a poder interactuar. Así es como Siri del iPhone. Alexa podrá hablar con Cortana y Cortana podrá hablar con Alexa, así lo dijeron los dos grupos en un comunicado publicado por Amazon. Jeff Bezos, al que están viendo en su pantalla, fundador y director ejecutivo de Amazon, afirmó que había lugar para varios asistentes de voz, cada uno con acceso a diferentes datos y diferentes áreas especializadas. Ambos grupos prometen que los usuarios de Alexa, el asistente de Amazon, podrá usar Cortana, el asistente de Microsoft, para acceder a sus correos electrónicos, reconociendo así implícitamente el dominio del programa Outlook. Por su parte, los usuarios de Cortana van a poder comprar en Amazon y utilizar Echo, que es este pequeño aparato que están viendo en su pantalla, que es un asistente personal para el hogar. Ambos grupos dijeron que la cooperación debe entrar en vigor antes de fin de año. Y bueno, esto verdaderamente es una noticia interesante, debido a que estos dos asistentes pues se basan en la inteligencia artificial, uno de los grandes temas de nuestra era. ¿Qué tanta importancia, qué tanto poder debemos de darle a la inteligencia artificial? Y es muy interesante que las dos inteligencias artificiales, Alexa y Cortana de Amazon y de Microsoft, puedan ahora intercomunicarse. Vamos a ver cómo funciona esto. Y pues alguien avísele a Elon Musk, quien es un gran detractor de no controlar la inteligencia artificial, que estas dos grandes firmas se están uniendo en este campo. Vamos a ver qué va a tener que decir. Y bueno, ahora hablemos de cine, de los contenidos audiovisuales y de los nuevos actores de las grandes firmas tecnológicas. Y es que el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, aseguró que las plataformas de streaming, como lo son Netflix y Amazon precisamente, son nuevos dos actores del mercado internacional del cine, y que no es su deber vetar sus producciones por la forma en que se exhiben, sino seleccionar las películas por su valor cinematográfico. Las nuevas plataformas optan en la mayoría de los casos por lanzar las producciones directamente a través de streaming y no en las grandes salas como era la tradición, sin pasar previamente, obviamente, por el cine, lo que puso en pie de guerra a los exhibidores franceses. El Festival de Cannes decidió entonces que ninguna película optaría a la Palma de Oro si no se iba a estrenar en las salas. Vaya polémica. Barbera, sin embargo, se opone a ello. Él dice: nuestro deber es seleccionar cine y otros decidirán cómo distribuirlo, dijo en la primera rueda de prensa del certamen. En su opinión, Francia es un caso también particular por contar con una legislación que es especialmente estricta al respecto, que no se da en otros países. En el Festival de Venecia, que pues está arrancando con Down Sing de Alexander Payne, se exhiben 4 producciones de Netflix, eso sí, todas fuera de concurso, pues, pero es muy interesante el debate que se está abriendo. ¿Usted qué opina? ¿El cine debe pasar por las grandes salas o le vamos a abrir la puerta ahora a Amazon y a Netflix, pero seguramente en un futuro no muy lejano, a Facebook, a Twitter y a otra gran cantidad de plataformas vía streaming que están creando sus propios contenidos y que planean saltarse la característica que algunos podrían pensar que es esencial del cine, que es exhibirse en las salas? Ahora a lo mejor Marín tendrá algo que decir. Esta es la información. Nos vemos el lunes.
Y ya está listo nuestro querido compañero Eduardo Marín, conspicuo en el séptimo arte, para que hoy viernes nos tenga precisamente su recomendación cinematográfica. Una película muy interesante, El nombre de mi hija. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Omar, buenos días, Pati. Pues sí, hoy vamos a comentar, como lo dijiste, esta película francesa, En el nombre de mi hija, que tras su exhibición en el pasado Tour del cine francés, se exhibe ahora en su corrida comercial. Y bueno, es un relato sin duda eficaz sobre una historia real, que fue la incansable, la obsesiva lucha de un hombre durante casi 30 años por lograr descubrir la verdad en el caso de la trágica muerte de su hija adolescente. Es un relato sobre la perseverancia, la dedicación para encontrar a los culpables y buscar justicia. Es una historia que siempre mantiene su interés, que fluye de manera puntual y que refleja y transmite la desesperación, la fe inquebrantable de un hombre por su causa que le absorbió la vida. Y aunque a veces le falta mayor emotividad, en general es una película que funciona porque pues está apoyada también por una narrativa ágil, precisa y por un buen respaldo en la interpretación del actor francés Daniel Auteuil. Es uno de los actores franceses de mayor talento de la actualidad. Sí. Y bueno, siempre hay que celebrar que una película diferente a las producciones de Hollywood que dominan la cartelera llega a nuestras pantallas. Claro. Y bueno, y por cierto, el Tour del cine francés de este año, en la nueva edición, su edición número 21, inicia, por cierto, la próxima semana. Va a estar en 74 ciudades. Aquí en la Ciudad de México empieza el próximo viernes 8. Y son 7 películas, todas acompañadas por un corto mexicano. Y bueno, así hay que estar pendientes. Ahora sí, afortunadamente está en todo el país este Tour del cine francés, porque bueno, la cinematografía francesa es creativa, tiene una capacidad para darnos obras de calidad de manera continua, aunque desde luego no está exenta también de películas mediocres como en todos los países, pero sin duda es una de las mejores cinematografías del mundo, junto con la británica y con el mejor cine estadounidense. Y ver a este actor, en serio que es una verdadera, es un verdadero placer y un verdadero reconocimiento a uno de los grandes actores, desde mi perspectiva, que hay en el mundo actualmente. Daniel Auteuil, así es, Omar. Así es, pues muchísimas gracias, Eduardo Marín, por esta recomendación, como siempre, tan acertadas, tan importantes para pasar un mejor fin de semana. Gracias, que pases. Así es, muchas gracias, muy buenos días. Chao. En lo que es su primera participación en la competición por el León de Oro, el realizador mexicano Guillermo del Toro presentó La forma del agua en la Mostra de Venecia. La cinta, que sigue la estela del laberinto del fauno Hellboy, ahonda en el concepto de que dentro de lo monstruoso está lo bello y dentro de lo normal está lo monstruoso. Recibió el aplauso unánime de la crítica tras su proyección. Del Toro explicó que La forma del agua es una película ambientada en la Guerra Fría, en la que aparecen temas que siguen siendo actuales como el racismo, el sexismo y el clasismo. Además, el público podrá disfrutar de la muestra Rufino Tamayo, El éxtasis del color, hasta el próximo domingo 3 de septiembre en el Museo de Arte Moderno. La magna retrospectiva da cuenta de la experimentación, el dinamismo y la búsqueda del creador oaxaqueño por medio de 50 obras. La muestra Rompiendo Muros del Museo Memoria y Tolerancia expone los fenómenos de migración y refugio en el mundo. Excelente, por cierto, excelente exhibición. La exposición es resultado de la colaboración del Museo Memoria y Tolerancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Integrada por más de 250 piezas, tiene por objeto explicar el desafío que implican los fenómenos de la migración y el refugio. Lo más importante, nos va a ayudar a concientizarnos y saber actuar en torno a ellos. Tristemente somos muy discriminadores y esta exposición lo que busca es detener la discriminación, fomentar el respeto por los migrantes, fomentar el respeto por los refugiados e integrarlos en nuestra sociedad. El campo de refugiados más grande del mundo está en Dadaab, al este de Kenia, que aloja a 600,000 personas, en su mayoría somalíes.
En la muestra, el público podrá conocer cómo es el día a día en uno de estos sitios que resguarda a quienes huyen de su lugar de origen a causa de la pobreza, la guerra, los desastres naturales o las persecuciones por motivos religiosos, ideológicos, étnicos o de género. Queremos que el público entre a ella, sienta esta sensación de humedad, de opresión, de ahogamiento, de hacinamiento. En estas casas de refugiados llegan a haber de 30 a 40 personas. Al acceder a esta casa de refugiados, la gente se tiene que agachar, tiene que vivir la experiencia, la incomodidad. India, Bangladesh, México, Rusia y China son los países con mayor número de migrantes. Para evocar la peligrosa travesía realizada por aquellos en busca de mejores condiciones de vida, se exhiben 6 barcas intervenidas por el artista Adán Paredes. Y realmente lo que quieren decir estas barcas es la cualidad intrínseca de la migración en la historia de la humanidad. Son barcas de migrantes, representan también naufragios. Y ahora el naufragio que creo que hoy vivimos es esta intolerancia hacia la migración y el refugio, y esta exposición va a luchar en contra de esto. La muestra Rompiendo Muros permanecerá abierta en el Museo Memoria y Tolerancia lo que resta del año. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Javier Aranda nos trae una recomendación, no sé si porque hoy inicia la renegociación, la segunda mesa de renegociación de Tratado de Libre Comercio, pero vale la pena que nos introduzcas en este libro porque contextualiza muy bien, de un escritor ya de muchos años. 83 años. 83 años, pero que contextualiza muy bien la circunstancia política que se vive en los Estados Unidos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Omar. Patricia, Ana Cris, hola. ¿Qué tal? Pues sí, es una novela realmente muy asombrosa. Generalmente cuando hablamos del futuro o leemos literatura del futuro, pensamos en personajes o autores como Philip Dick, que ven un futuro ya muy lejano, donde la tecnología y el espacio forman parte de esta escenografía. Pero, y cuando nos acercamos a la cuestión política, el futuro que nos presenta algún escritor es un poco más brumoso. Sí. En este caso, Sinclair Lewis, que fue Premio Nobel de Literatura, en 1930 le dan el premio y generalmente cuando les dan el premio... Fue el primer estadounidense, ¿no? Es el primer estadounidense en ganar este premio. Le dan el premio y generalmente ocurre que como que se deslava la imagen del escritor, ya no escribe como antes, ya su obra principal fue premiada. Sí. Pasan 5 años y él publica este libro que realmente simbra a la sociedad estadounidense porque ya tiene todo el aura del premio Nobel y pone, ahora sí, a la consideración de los lectores, una novela que habla de ellos. Le decía hace un momento a Ana Cristina que nos vamos luego con la finta de pensar que es el Donald Trump, digamos, personificado hace 83 años. Y es cierto, uno puede leer, por ejemplo, partes de un político que aspira al poder, que lo logra, y el ideario parece un guión que hizo para Donald Trump para llegar a la presidencia. Paso a paso, la venta de que tenemos que retomar a la América grande, tenemos que expulsar a los que nos han empobrecido, tenemos que lidiar con un país como México. O sea, todo el discurso de Donald Trump, todo está en Eso no puede pasar aquí, de Sinclair Lewis. Es una novela realmente asombrosa por eso, porque vislumbra lo que construyó este señor Donald Trump. Y te digo, lo que a mí me llama mucho la atención es ese ambiente. Hay literalmente una frase muy, muy dura que dice: nuestro país nunca estuvo tan dispuesto a tener una dictadura. Y eso te hace ver el contexto de la novela y te preocupa más porque por todos los signos, por todos los discursos, por todo ese sobarnos de que la libertad nos va a permitir crear empresas y ser grandes. Entonces es un discurso que tiene casi un siglo y que ha empobrecido a las personas más de lo que han dicho sus políticos, sus líderes, y este grupo, esta masa amorfa que vota por este señor, que es realmente como Donald Trump, es esas personas que quieren ser alguien, que quieren tener algo en la vida, pero a la hora de votar, votan, y lo dice Sinclair Lewis claramente, lo votan emocionalmente. Y lo votan pensando en que la libertad les va a hacer prósperos simplemente por enunciarla, y es un discurso tan sobado que la libertad lo utilizan los fascistas,
la utilizan los demócratas, los liberales de un tono, los populistas. Esta es una gran lección de política a partir de la literatura. Yo me acuerdo que Octavio Paz, un par de presidentes se le acercaron y tuve el privilegio de estar ahí, le preguntaron qué leer para ver, para entender mejor al país, al México que tenían enfrente, y él siempre les decía, lean a los escritores, lean a los poetas, lean a los novelistas. Sí. Evidentemente no le han hecho caso, no le hicieron caso, y yo creo que no le hacemos caso. Y la virtud de los novelistas es que tocan tierra con la gente real, y por eso pueden ver los escenarios que estamos viendo. Esta novela me asombró mucho su lectura, porque te digo, es puntual, no es una cosa brumosa lo que nos presenta del futuro de Estados Unidos, sino puntualmente, incluso puedes hacer paralelos del gabinete de Donald Trump con los personajes del libro. Y es impresionante, tuve la fortuna también de leerla, es impresionante las frases, como tú dices, parece que estás escuchando a Donald Trump, pero además, Javier, no sé si tú coincidas conmigo, para mí lo grande de esta novela es que te retrata cómo estaba la sociedad en ese momento, qué pensaba la sociedad estadounidense, cuáles eran sus ideales, porque ahí, de la sociedad estadounidense, es como surge un populista, en ese caso como Whitrip, o cómo se llama, ¿no? Y en este caso Donald Trump. Eso sí, es lo impresionante. ¿No? Lo impresionante para mí es que tenemos las mismas condiciones en ese país que lo llevó a cabo, digamos, lo hicieron viable, y también esas condiciones las tenemos en otros países, en Inglaterra, en México. Esos discursos populistas que dicen que el mal es el del otro, que es el vecino el que está cometiendo atrocidades, es algo que estamos viendo y que debemos nosotros realmente asimilarlo. Y también la solución nos la da Lewis. La educación es clave para entenderlo. Pues ya ni nos digas qué es lo que estamos viendo aquí en México. Porque... Gracias, Javier. Gracias, Pati, por sus participaciones. Bueno, vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto y la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, conversaron sobre los avances en materia educativa. Regina Sevilla, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, habló con nosotros en el estudio sobre el euroescepticismo. Lo entendemos como un movimiento político y social que se basa en el rechazo hacia la Unión Europea. Actualmente vemos que diferentes países han comenzado a querer proteger su identidad nacional, así como trabajar para conseguir sus intereses nacionales, dejando de lado un poco los compromisos que adquirieron al ingresar a este bloque. Y en los deportes, Brasil venció a Ecuador y Uruguay empató con Argentina en partidos de eliminatoria mundialista de la Conmebol. Muchísimas gracias, que pasen un excelente fin de semana. Fue un placer informarles durante esta semana. El lunes, muchísima información. Así es. Mientras tanto, gracias a Griselda Yebra, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, a nuestro invitado especial de los viernes, Javier Aranda. Muchas gracias por tu recomendación, Lalo Gaitán, Ana Cris, Omar, pero sobre todas las cosas a usted que nos ve. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásenla excelente. Adiós.